Listo, muchachos, ¿cómo están? Vamos a manejar el día de hoy tres problemas tipo examen de admisión, problemas muy interesantes, problemas de aplicación, problemas que siempre han venido en los exámenes de la presa Marcos, en los problemas de simulacros, problemas muy, pero muy bacanes que vamos a ver a continuación. El tema es de gases, así que veamos, tenemos un problema que dice lo siguiente. Nuestro primer problema nos dice, un inflador de bicicleta está lleno de aire a la presión absoluta de una atmósfera. Se sabe que la longitud de carrera del inflador es 90 centímetros, a partir de qué recorrido comenzará a penetrar aire en un neumático en el cual la presión manométrica es 5 atmósferas si la temperatura no varía. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos por aquí un inflador. Aquí hay aire. Okay, aquí hay aire. Y entonces, la carrera que le llaman ellos es a esta longitud que yo tengo para poder aplastar el inflador para que penetre el aire. Entonces, la carrera lo que va a poder descender ese pequeño émbolo para que pueda empujar el aire nos lo dan de datos. Eso es una longitud de 90 centímetros. ¿Okay? 90 centímetros. Ahora, en este caso, nuestro aire tiene condiciones que dice lo siguiente, dice que tenemos que está lleno de aire a la presión absoluta de una atmósfera. Bien, en este primer caso tenemos que la presión es de una atmósfera, ¿ok? Y que la temperatura es T. Perfecto. Ahora, yo puedo calcular el volumen porque como se trata de un inflador que tiene forma cilíndrica, entonces yo puedo decir que el área transversal de este émbolo puede ser S, y entonces el volumen simplemente estaría dado por el área S y por la longitud que vendría a ser la altura o el recorrido que tiene el inflador. Ahora, yo voy a empezar a aplastar este inflador. En un momento determinado el aire todavía no penetra la llanta, pero en un momento determinado este aire va a ir comprimiéndose, comprimiéndose, comprimiéndose. Recuerda que por aquí está la llanta y la llanta también tiene una presión. Y entonces este aire está tratando de ingresar a la llanta, pero como la llanta también tiene una presión, está empujándolo al aire. Entonces, ¿cuándo va a entrar el aire? Cuando el aire venza la presión de la llanta. Ahora, hasta que nosotros aplastemos y logremos vencer la presión de la llanta, entonces nuestro carrete habrá recorrido una distancia, ¿ok? Que yo la voy a calcular en contrapuesta, es decir, yo voy a calcular esto de aquí. Lo voy a llamar X centímetros. ¿Y entonces por qué hago eso? Porque justamente cuando yo estoy a X centímetros, este aire que va a empezar a filtrar por el tubo, por la pequeña manguerita, va a vencer la presión que hay en la llanta. ¿Cuánta es la presión que hay en la llanta? Nos lo dan de dato. Nos dicen que esa presión es de 5 atmósferas. Pero ojo, 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 ojo. Esta presión es manométrica. Y nosotros sabemos que nosotros no trabajamos con presiones manométricas, sino que trabajamos con una presión absoluta, que sería 5 más 1, y por lo tanto sería de 6 atmósferas. También sabemos que el volumen ahora, ¿cuánto va a ser? Como te darás cuenta, es el mismo área transversal porque es el mismo émbolo, y entonces el volumen ahora simplemente sería el área por altura X. Ahora, la pregunta del millón es esta. Cuando yo aplastaba el émbolo del inflador, ¿había ingresado aire a la llanta? Todavía no. ¿Por qué? Porque como la llanta tiene una presión, para que ingrese el aire a la llanta, este aire tiene que vencer la presión de la llanta. En pocas palabras, la presión de la llanta es de 6 atmósferas. Este aire que ingresa, si no ingresa 6 atmósferas, no empuja el aire de la llanta. Por lo tanto, justo en este instante, cuando mi altura es X, es donde este aire adopta una presión de 6 atmósferas y por lo tanto va a empezar a penetrar.
pero va a empezar. Entonces la pregunta es, esta masa de aire que hay al inicio y esta masa de aire que es la que recién va a empezar a penetrar, ¿es o no es la misma? Obvio que es la misma. Entonces, se observa que la masa del gas, ¿cómo es? Constante. La masa del gas es constante hasta antes de que ingrese la llanta. Por lo tanto, si la masa del gas es constante, hay una regla que se cumple acá, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar, que es la presión por el volumen sobre temperatura al inicio, presión volumen sobre temperatura al final, porque la masa del gas es constante. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, sería la presión al inicio vale 1, el volumen vale S por 90, la temperatura es T, ¿ok? Porque me dicen que el proceso es isotérmico, la temperatura sigue siendo la misma, presión ahora es 6 por el volumen que es X y por el área transversal que es S y la temperatura es T. Por lo tanto, yo puedo eliminar por aquí algunas variables, puedo eliminar por acá algunas variables, puedo eliminar ST, ST y por lo tanto entonces, por lo tanto, X, o mejor dicho, simplemente lo vamos a poner entonces X. ¿Cuánto tendría que ser ese X? Ese X me estaría saliendo 15 centímetros. Entonces, si X tiene el valor de 15 centímetros, entonces la respuesta ¿cuál sería? ¿15? No. Entonces, el recorrido, ahora sí, el recorrido, ¿cuánto tiene que ser? Y esa es la respuesta. Era 90 centímetros, ¿no es cierto? Era o no era 90 centímetros. Era 90 centímetros, pero cuando empezó a penetrar el aire, ahora solo me quedaba 15 centímetros. Eso quiere decir que ha recorrido ¿cuánto? ¿Cuánto ha recorrido? La diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la diferencia de 90 menos 15? 75. Y esa es la respuesta. Entonces, la respuesta a nuestro problema número, o nuestro primer problema, mejor dicho, para no hablar de números, es de 75 centímetros. Un problema muy interesante, la alternativa sería la letra B. Es un problema de aplicación de la ecuación general de los gases ideales. Es un problema muy interesante, un problema bien chévere, de aplicación fuera de lo común, y este es un problema que te puede venir en tu examen de admisión. ¿Okay? Problemas como estos somos los que vemos en el grupo, así que te pido a que te unas al grupo virtual de curso de química, un grupo en donde los problemas son pero espectacularmente chéveres y que te pueden ayudar en tu examen. Sigamos con un problema más. Vamos al problema número 20. ¿Qué nos dice el problema número 20? Vamos al problema 20. Entonces, nos dice lo siguiente. Un recipiente de 12 litros de capacidad contiene etano a 27 grados Celsius y 41 atmósferas. Si se extrae el gas a razón de 4.1 litros por hora, medidos a 27 grados Celsius y una atmósfera, ¿después de cuántas horas el gas en el recipiente estará a 1 atmósfera y 17 grados Celsius? Muy bien, entonces vamos a graficar esto de la siguiente manera. ¿Okay? Yo tengo por aquí un gas, ¿ok? Tenemos inicialmente un gas que es C2H6, es el gas etano, C2H6. Entonces, este gas está a ciertas condiciones. Me dicen que es 12 litros, de él tengo 12 litros, tenemos una temperatura que vale ¿cuánto? 27 grados Celsius a 300 Kelvin y una presión de 41 atmósferas. Entonces, yo creo que con todos esos datos, yo lo que puedo hacer es calcular la cantidad de moles que tengo inicialmente de esto, ¿no es cierto? Entonces, apliquemos nuestra ecuación universal de los gases ideales. Recuerda, presión por volumen es RT por E. Entonces, N es presión por volumen entre RT.
Vamos, N sería presión 41 por volumen 12, R como estamos en atmósferas 0.082 y por la temperatura que es 300. Entonces, N, ¿cuánto nos estaría saliendo por acá? Sería 20 moles. ¿Ok? Si operamos esto, tendríamos 20 moles. Perfecto. Esto es lo que tengo al inicio. ¿Ok? Esto es lo que tengo al inicio. Pero el programa me dice que yo voy a empezar a extraer gas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir eso? Vamos a empezar a extraer gas. No sé cómo vamos a hacerlo. Voy a colocar por aquí. De repente tenemos un pequeño canal por donde vamos a empezar a sacar gas. Acá voy a colocar yo el gas que se va a extraer. Obviamente el gas que se va a extraer es el mismo, etano, pero ese gas que se extrae bajo ciertas condiciones. El problema dice, si se extrae gas a razón de 4.1 litros por hora, ya. Entonces vamos a asumir que todo lo que yo voy a analizar ahorita es para un tiempo de 1 hora. ¿Ok? Voy a hacer todo para 1 hora. Si es para 1 hora, entonces el volumen que yo voy a extraer de él es de 4.1 litros. ¿Qué más? Por hora, medidos a 27 grados Celsius y una atmósfera. Muy bien. Su temperatura es 300 Kelvin y su presión es una atmósfera. Yo creo que con estos tres datos, igual que en el caso anterior, yo puedo calcular cuántas moles estoy retirando en 1 hora. Entonces digo, el número de moles tendría que ser igual a, vamos, reemplacemos, igual que en el caso anterior, presión 1, volumen 4.1, R 0.082 y la temperatura 300. Listo. Entonces, N, ¿de cuánto estaríamos hablando? N, al operar eso, nos estaría saliendo 1 mol. Veamos por acá. 1 mol creo que es esa operación. A ver, manejemos esa operación. ¿Cuánto nos estaría saliendo? Estaría saliendo 4.1, 0.082 por 300. Nos estaría saliendo un sexto, ¿no es cierto? Un sexto. Ya, pongámosle un sexto. Un sexto de mol. Ya, pero lo que yo quiero que acá se entienda es lo siguiente. Miren, lo que yo quiero que se entienda aquí es lo siguiente. Si yo en 1 hora dejo que esto se dé, en 1 hora de las 20 moles que yo tengo al inicio, en 1 hora ¿cuánto extraigo? Un sexto de mol. ¿Es correcto eso? Ya, pero ahora imaginemos que yo no estoy trabajando para 1 hora, sino que estoy trabajando para X horas. Entonces, para X horas. Entonces la pregunta es, para X horas, ¿cuántas moles se retiran? Es evidente, ¿no? Que si en 1 hora se retira un sexto de mol, para X horas simplemente será un sexto de ¿cuánto? De X mol. Ahí está. Y entonces, si yo lo trabajo eso para X horas, ahora quiero que me digas lo que queda. Analizando lo que queda. ¿Qué me está quedando? Vamos, analicemos lo que queda. Entonces, yo tengo aquí mi tanque. El tanque contiene C2H6, eso nadie lo varía. Pero ahora, el dato a mí me dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas horas deben de pasar para que la presión sea una atmósfera y 17 grados Celsius? Allá. Ahora la presión solamente va a ser una atmósfera y la temperatura va a ser 17 grados. ¿Cuánto es 17 grados en Kelvin? Sería 290. Ahora, otra cosita más, el volumen del tanque no varía, sigue siendo el mismo. ¿Cuánto era el volumen? 12, porque esto es lo que me está quedando. ¿Y cuántas son las moles que me están quedando? ¿Cuántas son las moles que me están quedando? Facilísimo. Al inicio tenía 20, y en X horas se mide un sexto de X, entonces sería 20 menos
1/6 de X mol. Pregunta, tengo presión, temperatura, moles. ¿Puedo o no puedo aplicar aquí? ¿Puedo o no puedo aplicar aquí mi ecuación universal? ¿Podemos o no podemos aplicar acá, muchachos, la ecuación universal? Claro que sí, ¿no? Apliquemos la ecuación universal entonces. Por aquí borramos. Apliquemos nuestra ecuación universal. Muy bien, entonces decimos, al final, muy bien, presión por volumen es RT por N, ¿no es cierto? Puedo aplicar esa definición ya que tengo todas esas variables. Muy bien, ahí está. Puedo aplicar esa definición ya que tengo todas las variables. Entonces, ¿cómo sería el problema? Reemplacemos. Presión, una atmósfera. Volumen, sigue siendo el mismo, 12. R, 0.082. Temperatura, 290. Y el número de moles es lo que nos está quedando como 20 menos 1/6 de X. Y entonces de aquí nosotros podemos operar cuando sería, a ver, ayudémonos, 12 entre 0.082 por 290 y esto me estaría quedando 0.504 y esto tendría que ser 20 menos 1/6 de X. Y por lo tanto, la respuesta entonces X, que es la cantidad de horas que necesitaría, sería 20 menos 0.504, ok, y todo por 6. Entonces esto me estaría saliendo 116.976. Voy a poner acá entonces, porque como el tiempo tiene que ser entero según mis claves, entonces la más cercana, por lo tanto, X, que es la respuesta más cercana, sería de 117 horas. Y esa sería la respuesta de este problemita súper interesante, un problema súper interesante que nos habla de cuando retiramos masa acerca de un sistema de gases, ¿no? Entonces, este problema en qué se diferencia de los demás, en que siempre los problemas que manejan ustedes es cuando se retira una cantidad fija para un tiempo fijo, pero en este caso el problema ha sido interesante porque es un proceso dinámico, porque nos dicen que retiramos una cantidad de volumen por hora, es decir, si es una hora, es una cantidad, 2 horas, otra cantidad, 3 horas, otra cantidad, y justamente el problema nos da condiciones para determinar en cuántas horas se debe de retirar una cierta cantidad del gas para que las condiciones finales sean las que se mostraron. Un problema muy interesante, un problema que vino en examen de admisión también, un problema que ha venido muchas veces en exámenes de la pre, no es difícil, es un poco operativo, pero no es complicado. ¿Ok? Entonces, el problema número, bueno, nuestro segundo problema ya está resuelto y es un problema súper sencillo. Vamos con el tercer y último problema. Si 7 gramos de gas nitrógeno a 273 Kelvin y una atmósfera ocupan el mismo volumen que un determinado número de moléculas de propano a la misma temperatura y presión, ¿cuál es el número de moléculas de propano? Muy bien, este problema es muy interesante porque nos habla de dos gases que tienen características específicas. Nos habla primero del gas nitrógeno, nos habla de un gas nitrógeno, ¿ok? Nos habla de un gas nitrógeno que se encuentra a 273 Kelvin a una temperatura de 273 Kelvin y una presión de una atmósfera. Y además nos da una masa, ¿no? ¿Cuánto tenemos de 7 gramos? Lo voy a poner por acá, 7 gramos. Pero también nos habla de otro gas, que es el gas propano, C3H8. Nos habla de un gas propano, y acá viene el problema, que dice, determina el número de moléculas del gas propano
que está a la misma presión y temperatura. Miren, misma temperatura, misma presión, y nos pregunta el número de moléculas. Listo. Pero falta un detalle más, leamos bien el problema. Nos dice, ocupe el mismo volumen, es decir, el volumen de gas nitrógeno y el volumen de propano es el mismo, allá. Entonces lo voy a colocar por acá. Entonces, él tiene un volumen B y él tiene un volumen B. Y entonces, yo no sé si a ustedes les trae recuerdos esta situación. Miren por acá. Yo no sé si a ustedes les trae recuerdos lo siguiente. ¿Cuál? Miren por acá. ¿Recuerdan cuando nosotros alguna vez en nuestro tema de gases 1, del curso virtual, dijimos, gases diferentes que ocupan volúmenes iguales a la misma presión y temperatura, ¿esos no de tres recuerdos? Claro que sí. Volúmenes iguales de gases diferentes que tienen la misma presión y temperatura, esto de aquí tenía un nombre. Esto de aquí, y lo voy a jalar con una flecha, se le conocía como las condiciones de Avogadro. ¿Recuerdan o no recuerdan eso? Mismos volúmenes de gases diferentes que están a la misma presión y temperatura, serán las condiciones de Avogadro. ¿Y qué se cumplían las condiciones de Avogadro? ¿Recuerdan o no? Claro. Lo voy a hacer por aquí nomás, creo, porque tengo este espacio. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Que las moles del gas nitrógeno son iguales que las moles del gas propano. Porque a nosotros Avogadro en sus condiciones nos dice que si tenemos volúmenes iguales de gases diferentes a la misma presión y temperatura, entonces las moles son iguales, las moléculas también, pero las masas van a ser diferentes. Pero basta con esto porque con eso yo ya saco mi respuesta, porque recuerda tú que el número de moles se calcula como la masa entre la masa molar. La masa del nitrógeno te la dan, vale 7. La masa molar del nitrógeno es 28. Y esto es igual. ¿Cómo se calcula el número de moles también? Te pide moléculas. Se calcula como el número de moléculas entre el número de Avogadro. Por lo tanto, el número de moléculas, que es lo que nos están pidiendo en el problema, simplemente sería ¿cuánto? Un cuarto de Avogadro. En pocas palabras, la respuesta sería 0,25 moles. Listo. Y esa sería la respuesta en el problema número 3. Nuestro tercer problema. En realidad problema 21, pero nuestro tercer problema que estamos manejando. Entonces la clave sería la letra B. Entonces, mira qué interesante son estos problemas cuando nosotros manejamos la teoría. Nosotros manejamos la teoría, podemos de frente recordar nuestro pacto teórico y resolver el problema en 2 líneas. Esto hemos hecho en clase en nuestro curso virtual, al cual tú estás muy invitado. El costo es súper cómodo, 12 clases al mes por 20 soles, Química 1 y Química 2, los dos cursos, Química 1 y Química 2, por el costo de 20 soles. Estás cordialmente invitado, invita a tus compañeros. Y bueno, tenemos aquí estos 3 problemas de gases, 3 problemas muy interesantes que te pueden venir en un examen de admisión, problemas fuera de lo común, problemas de aplicación de las ecuaciones generales y listo. Los chicos que ya están en el grupo están resolviendo muchos de este tipo de problemas y están muy preparados para el examen. Te esperamos a ti. Listo, muchachos, nos estamos viendo. Saludos a todos.